Hoy iniciamos con nuestro primer tema de la materia Marco Legal de Comercio Exterior. Me presento nuevamente, soy Felipe Catalán. Habíamos comentado que era la balanza de pagos, y la balanza de pagos no es otra cosa más que el registro contable, por así decirlo, en el cual registramos los ingresos y los egresos a una nación. Dicho de otra manera, las importaciones, las salidas, los egresos, y las exportaciones, los ingresos. Y como bien señala aquí el concepto, fuente de análisis e información de la actividad internacional de un país, así como el registro de las operaciones que los agentes económicos ejercen dentro de un país. Y aquí podemos ver justamente las tres cuentas principales de la balanza de pagos. Ya habíamos comentado en el video que la cuenta corriente son las adquisiciones y ventas de bienes y servicios y el pago que se realiza por el uso de estos factores de producción, mientras que la cuenta capital es la transferencia que se da entre países con la finalidad de dirigirlos hacia la construcción de infraestructura para el desarrollo del capital. Y por último, la cuenta financiera, que es el financiamiento que reciben las naciones, o bien que da estas a un país, o bien que lo recibe de otra nación. Pero de manera más detallada, la balanza comercial son justamente las materias primas, insumos, suministros o combustibles, petróleo de manera particular. ¿Qué diferencia hay entre las materias primas, los insumos y los suministros? Las materias primas es todo aquello que no ha sufrido una transformación. De alguna manera son los bienes extraídos de la naturaleza. Hablamos de madera, minería, petróleo quizás, productos agrícolas. Los insumos son aquellos productos o aquellas materias primas que ya sufrieron una transformación y formarán parte de un producto. Aquí podríamos hablar de la madera que ya fue procesada, surgieron tablas, postes, palos, y estos servirán para fabricar mesas, fabricar muebles, fabricar juguetes. Sí, entonces, un insumo es toda aquella materia prima que ya sufrió una transformación y que pasará a formar parte de un producto. Y un suministro es un producto ya terminado que se emplea para el proceso de producción o bien para brindar un servicio. En otras palabras, hablamos que un suministro puede ser una batidora que se empleará para fabricar pasteles o pan, un aceite que se emplea para engrasar la maquinaria. Sí, ahí estamos hablando de un suministro. Y combustible, obviamente todo aquello que genera cierta combustión, en otras palabras, que sirve para generar energía y realizar los sistemas de producción. La balanza de servicios, ¿qué es un servicio? Es todo aquello intangible que reciben los consumidores a cambio de un pago. Dichos intangibles, dentro de la cuenta corriente, podríamos hablar de turismo, transporte, seguros, servicios que brindan las empresas a otras instancias gubernamentales o instancias privadas. Y de manera específica, aquí podemos ver en la presentación que se habla de publicidad, estudios de mercado, operaciones de comercio exterior, eh, quizás asesoría, capacitación. En la balanza de rentas podemos mencionar de manera detallada que son los intereses generados por los préstamos, los dividendos, los alquileres de inmuebles, los cobros, los pagos de patentes o marcas y los derechos de autor. Todo aquello intangible que pasa a formar parte de la propiedad de la empresa y que mediante el uso de estos pueden generar ingresos. Podríamos hablar quizás del préstamo de una marca, podríamos hablar de alquilar o rentar transporte, rentar o algún espacio físico y que nos va a permitir ingresos. La balanza de transferencias es lo referente a al ingreso o al egreso generado a partir de las remesas de los migrantes con residencia en el extranjero. ¿Sí? En otras palabras, son todos aquellos connacionales que se encuentran viviendo particularmente en Estados Unidos o en Europa y que envían
recursos a sus familias y que mediante este envío de recursos se obtiene un interés que pasa a formar parte de los ingresos de la nación. La cuenta capital, como ya habíamos mencionado, se subdivide en dos: transferencia de capital y adquisición o enajenación de activos inmateriales. El primero de ellos, la transferencia de capital, se destinan a mejorar la infraestructura de la nación, la infraestructura de las industrias, para poder buscar una mayor inyección de recursos económicos al país. ¿Mediante qué? Mediante la inversión extranjera, sea esta directa o indirecta. ¿Y qué es la inversión extranjera? Es justamente cuando alguna empresa internacional, hablamos de McDonald's, hablamos de Italian Coffee, hablamos de Volkswagen, eh, buscan instalarse dentro del país o buscan, mediante acciones, mediante inyección de capital, formar parte de alguna empresa mexicana y por ende recibir dividendos o ingresos de su instalación dentro del territorio nacional o su participación económica dentro del territorio. Ahí estamos hablando de transferencia de capital. Adquisición o enajenación de activos inmateriales. Básicamente es compraventa de activos intangibles. ¿Y qué es un activo intangible? Justamente lo que habíamos mencionado hace un momento, que podríamos hablar de patentes, publicidad, derechos de autor. Sí, justamente es lo que habíamos mencionado hace un momento. ¿Sí? Por otro lado tenemos la cuenta financiera. La cuenta financiera ya es de manera detallada las inversiones que realizan al territorio. Pueden ser estas directas, pueden ser estas inversiones en cartera, pueden ser estas mediante reservas o algún otro tipo de inversión. ¿Qué es una inversión directa? Es aquella participación que ejerce una empresa transnacional o internacional dentro de una empresa mexicana que le va a dar la posibilidad de influir en el control y la gestión de las acciones de la operatividad de la empresa. Así también, dentro de la inversión de cartera, tenemos que es la adquisición de valores. ¿Y que es un valor? Los documentos que respaldan una posesión de alguna industria, alguna empresa. Aquí hablamos de acciones, bonos de inversión o bonos del mercado o instrumentos de mercado. Otras inversiones, hablamos de los créditos que realizan las empresas, sean estas comerciales o depósitos a la vista o a plazos, por entidades financieras, sean esas residentes o no residentes de territorio nacional. Aquí hablamos de instituciones bancarias principalmente. Entre ellas podemos hablar de Santander, Scotiabank, Citibank. Reservas. Las reservas es justamente lo que respalda el valor económico o el poder económico de una nación. Hablamos de activos líquidos, que son particularmente oro y divisas, que las divisas, como ya habíamos mencionado en la presentación anterior, es la moneda que respalda las operaciones comerciales a nivel internacional. El ejemplo más claro de esto es los dólares, y que se utilizan para financiar aquellos desequilibrios o desajustes que se presenten dentro de la balanza de pagos. De manera precisa, ya habíamos comentado que la balanza de pagos es el registro de las operaciones que realiza una nación, sean estas las ventas al extranjero o las compras que realiza. ¿Y cuál es el propósito de la balanza de pagos? Lo primero de ello es reflejar la salud económica de la nación. ¿Por qué la salud económica? Como ya hemos mencionado, a mayores exportaciones, mayor deuda se genera para el territorio. A mayores importaciones, pues hay mayor derrama económica dentro del territorio. De esta manera, si hay un mayor número de exportación, pues habrá mayor recurso económico que se destina a territorio. Y si hay mayores importaciones, pues obviamente será dinero que sale del país. De esta manera, o a esto se refiere justamente la parte de reflejar la salud económica de la nación. Aporta datos muy útiles que sirven para tomar decisiones en aspectos comerciales como financieros. Bueno, estos se derivan del primer punto. Una vez que se realiza el análisis
de la balanza de pagos y identificamos que hay mayores exportaciones o mayores importaciones, podemos justamente en base a esto y con base en qué productos son los que importamos, qué productos son los que exportamos, poder saber y tomar acciones en cuanto a cómo sustituir esas importaciones y poder desarrollar a las industrias dentro del territorio nacional. Como tercer punto tenemos que se conocen los principales países importadores y exportadores de un determinado producto. Va muy de la mano con el análisis que se hace del reflejo de la salud económica del país. Si ya identificamos que importamos gran cantidad de computadoras, podemos identificar también de qué naciones las importamos, ¿sí? ¿Qué naciones son las que nos venden esos productos? Así también podemos identificar qué productos son los que vendemos al extranjero y qué naciones son las que nos compran esos productos. De esta manera podemos tomar mayores y mejores medidas para poder controlar las mercancías que ingresan al país o las que exportamos fuera de, ¿no? Y quizás exportar una mayor cantidad de productos a determinados países que ya fueron identificados para poder desarrollar o generar una mayor derrama económica dentro del territorio. Justamente a eso se refiere este punto. Y el cuarto, que nos habla de que permite identificar a las empresas en qué áreas invertir y evaluar así la solvencia financiera que puedan tener las naciones, ¿sí? Eso es, como habíamos visto, la parte medular de la balanza de pagos, ¿no? Identificar qué se vende, a quién se vende, con qué frecuencia se vende y de igual manera, qué compramos, a quién le compramos y con qué frecuencia le compramos. Y buscar sanar justamente o buscar un equilibrio en nuestra balanza de pagos y pretendiendo un mayor número de exportaciones. Y al identificar a qué naciones le vendemos, podemos justamente exportar una mayor cantidad de productos a estos países. Y si identificamos que importamos mucho, bueno, buscar desarrollar a la industria doméstica, a la industria local, que, que les permita fabricar esos productos que compramos al extranjero, mejorar la calidad de los mismos o mejorar los precios que ofrecen dichas empresas para reducir en mayor medida las importaciones. Y de la mano, como ya hemos comentado, de la balanza de pagos, tenemos el mercado de divisas. Y las funciones principales del mercado de divisas es transferir fondos y generar poder de compra para las naciones. Y un mercado de divisas es la compraventa de, perdón, la compraventa que ejercen principalmente individuos, empresas o los bancos de monedas extranjeras. Monedas extranjeras que van a permitir trabajar en pro de la economía doméstica, generando mayor derrama y por ende, perdón, y por ende eh, desarrollar la economía del país. Una divisa busca ser aceptada como medio de pago internacional, utilizada para mantener reservas internacionales de ahorros y estabilidad relativa y convertibilidad. Esas son las 4 características que tiene principalmente una divisa. Convertibilidad, como ya habíamos mencionado, que pueda cambiarse por cualquier otro tipo de moneda. Un ejemplo de ellos es el dólar, el peso mexicano, lo podemos convertir a dólares, el dólar se puede convertir a yenes, el yen se puede convertir a euros, ¿sí? De igual manera a la inversa. ¿A qué se refiere la estabilidad relativa? Que no fluctúe demasiado el precio de la moneda, ¿sí? Que hoy no esté a 15 pesos y mañana esté a 25. ¿Por qué? Porque esto va a ocasionar que al realizar operaciones internacionales de compra-venta, quizás tengamos que pagar más
por la mercancía si prolongamos la fecha de pago, ¿no? Que quizás firmamos el contrato o el convenio a dólares y ahora actualmente está a 19.85 el dólar, y para cuando esté más bien cuando llegue nuestra fecha de pago de dicha factura, resulte que el dólar, convirtiéndolo a pesos mexicanos, esté en 25.60, ¿no? Entonces ahí vamos a terminar pagando más. Entonces se busca que la moneda no fluctúe demasiado en comparación con la moneda doméstica, ¿sí? ¿Quiénes son los participantes en el mercado de divisas? Como ya habíamos comentado en la lámina anterior, son los bancos centrales. ¿Y qué es un banco central? Un banco central es aquella instancia que tiene como finalidad regular las operaciones económicas de una nación. En el caso de México, el Banco Central es justamente el Banco de México, ¿sí? Los bancos comerciales, los que conocemos y vemos muchas veces en las calles, Banamex, Citibank, Scotiabank, Inverlat, HCBC, Bancomer. Esos son los bancos comerciales, aquellos que brindan servicio a los usuarios o al público en general. Corredores, o también denominados corredores de bolsa, son aquellos especialistas que están encargados o especializados en la compraventa de divisas en el mercado bursátil. Son aquellos que fungen como representantes de particulares o empresas y se dedican justamente a comprar o vender divisas para obtener utilidades. Las casas de cambio son aquellas que de igual manera obtienen ciertas ganancias al realizar el intercambio de dichas divisas. Ahorita se me va el nombre de alguno en particular, pero también los bancos comerciales fungen algunas veces como casas de cambio. ¿Cuáles son las operaciones que realizan dichas casas de cambio? Yo llego con 15,000 pesos y los quiero convertir a dólares o a euros, ¿sí? Y la instancia, las casas de cambio, o en su determinado caso los bancos comerciales, me entregan euros o dólares según el valor comercial que tienen estas monedas y los cuales puedan cubrir el dinero, 5,000, 10,000 pesos. Y por último, los usuarios tradicionales, que son importadores, exportadores, turistas, inversionistas y multinacionales. ¿Por qué estos 4, 5 fungen como participantes del mercado de divisas? Porque como había mencionado hace un momento, los importadores y los exportadores muchas veces realizan sus contratos de compraventa en divisas. En el contrato se establece que el precio de compra o venta es de $1 por botella de agua. Y no importa si en el momento en el que firmé el contrato, el dólar está en 15 pesos. Yo tengo que pagar $1 por esta botella de agua. Y si compré 1,000 botellas de agua, pues voy a tener que pagar $1,000. Y en un futuro, cuando el plazo de pago se venza, si es que lo pedía a crédito, pues resulta que la botella de agua ya vale 25 pesos. Entonces tendré que pagar 25 pesos por esas 1,000 botellas, perdón, por cada botella de agua, y que es lo que representa justamente el valor en dólares. Entonces, por eso, importadores y exportadores fungen como participantes del mercado de divisas. Y los turistas porque realizan el intercambio de su moneda a la moneda doméstica para poder realizar sus operaciones comerciales, su pago de hotel, su pago de alimentación, su pago de transporte dentro del mercado doméstico. Inversionistas porque son justamente los que se interesan en obtener ingresos mediante la compraventa de divisas, y las multinacionales porque, bueno, ¿qué es una multinacional? Para empezar, una multinacional es aquella empresa que tiene sucursales, filiales, industrias productoras dentro o fuera, más bien fuera de su territorio y dentro de naciones extranjeras. Aquí podríamos hablar como ejemplo de Volkswagen. Volkswagen es una multinacional porque su matriz es alemana, la empresa como tal es alemana, pero tiene líneas de producción en Brasil, en México, por mencionar algo, y
tiene distribuidoras en gran parte del mundo. Otra multinacional, podríamos hablar de Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que su sede, su matriz está en Estados Unidos, pero tiene fábricas productoras, fábricas distribuidoras, fábricas embotelladoras en otras naciones. Ahí hablamos de multinacionales. ¿Y por qué es un participante del mercado de divisas? Porque justamente requiere conocer cuál es el comportamiento de las monedas en cada región para poder determinar cuál va a ser el conjunto de acciones comerciales y económicas que va a realizar para no tener pérdidas en sus operaciones comerciales. Dentro del mercado cambiario hablamos de política cambiaria y esta política cambiaria la establece cada nación. Pero, ¿qué es una política cambiaria? Es un conjunto de medidas que adopta el gobierno de cada nación en conjunto con las secretarías o con las dependencias encargadas de administrar los recursos económicos y financieros de una nación. En el caso de México hablamos del gobierno nacional, la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de México. Como habíamos mencionado, el Banco Central de México es aquel que está a cargo de coordinar las acciones económicas que permitan salvaguardar la integridad financiera de una nación. El gobierno nacional toma las decisiones determinantes en cuanto a las operaciones que se van a realizar para desarrollo o estabilidad económica de un país. Y la Secretaría de Finanzas, porque es la que está a cargo de administrar los ingresos y egresos gubernamentales o estatales. Perdón, bueno, al hablar de estatales hablamos de nacionales, ¿no? Entonces, estas tres entidades tienen como propósito, finalidad, fijar el tipo de cambio que permita equilibrar las entradas y salidas de divisas. ¿Cuál es el valor que tiene nuestra moneda en comparación de otras para poder participar dentro del panorama internacional? ¿Y cuáles son los objetivos de la política cambiaria? Lograr la estabilidad de la moneda, que ésta no fluctúe demasiado y hacer menos competitivo el mercado doméstico para la distribución de productos. Defender el valor de la moneda, que va muy de la mano con el anterior, para especulaciones. ¿Qué son las especulaciones? Que justamente no se proyecte o fluctúe demasiado el valor de una moneda en comparación de otras y que genere cierta inestabilidad para las industrias dentro del territorio nacional. Preservar las reservas nacionales, mantener o salvaguardar las reservas económicas de un territorio que nos va a permitir mantener la estabilidad económica de la nación. Evitar la excesiva demanda de divisas, que no haya una excesiva compra de monedas extranjeras, porque lo que ocasiona es justamente derrama económica fuera del país, cuando lo que buscamos es que esta derrama sea a nivel interno. Evitar el aumento de precios al mantener estable las monedas o el valor de la moneda dentro del territorio nacional, nos va a permitir que los precios comerciales de los productos dentro del territorio sean como constantes, que no haya una fluctuación considerable. ¿A qué me refiero con esto? Que si un gansito hoy te cuesta 9 pesos, en 15, 20 días no te vaya a costar 20 pesos o 25 pesos, ¿no? Que quizás sí haya cierta variación, pero sea mínima, de 9 pesos a 9.50. Proteger las reservas internacionales, la balanza de pagos del tipo de cambio, como ya habíamos mencionado, el mantener un equilibrio en el valor de la divisa o el valor de la moneda nos va a permitir que la balanza de pagos se mantenga equilibrada y por ende, bueno, más bien, derivado esto de que el tipo de cambio de nuestra moneda en comparación de otras no sea demasiado variante, ¿sí? ¿Cuáles son los instrumentos en el tipo de cambio? Son tres. Son las operaciones al contado, las operaciones a plazo y los derivados. El término operaciones al contado, como ustedes quizás lo conceptualicen, es al chas. Son las operaciones que se realizan en el momento. Yo acudo a cierta instancia,
a cierto banco, a cierta casa de cambio, llego con cierto monto económico, 10,000 pesos, solicito que comprar euros, dólares, yenes y pago el valor que en este momento tienen esas monedas en ese preciso instante en el que me entregan quizás mis 15 o 150 dólares y entrego mis 10,000 pesos. Las operaciones a plazo son aquellas operaciones de compra-venta que se realizan mediante un contrato, como menciona el concepto, en el cual se establece una cantidad de divisas a adquirir y el precio que éstas van a tener mediante un contrato que, concluyéndose y en una fecha establecida dentro del mismo, se liquidarán y se procederá, en todo caso, a la entrega de la divisa. Y los derivados, que son aquellos contratos que da derechos a las personas a adquirir las divisas a una tasa o a un valor determinado en un plazo o en una determinada fecha establecida. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento yo estoy adquiriendo 10 dólares que tienen un valor de 15 pesos y en 3 meses, por así decirlo, en 3 meses me van a entregar esos 15 dólares por el monto de 150 pesos que yo había establecido en el contrato. No importa que en 3 meses el valor del dólar haya aumentado, ¿sí? Ok, una vez visto la balanza de pagos y el mercado cambiario, es importante conocer cuáles son los organismos internacionales que van a financiar y a apoyar promoviendo el comercio internacional. Como habíamos comentado en uno de los conceptos de la presentación, los organismos de financiamiento y comercio, los organismos de financiamiento y promoción al comercio internacional son aquellas dependencias que surgieron con el propósito o con el propósito de desarrollar la economía de cada estado, como promoviendo y financiando a las industrias domésticas para poder ser más competitivas y participar en un mercado internacional, ¿sí? Incentivando de esta manera las operaciones económicas y sí, las operaciones económicas de cada región en las naciones. Y las tres principales instancias u organismos financieros internacionales son el Fondo Monetario Internacional, también conocido como FMI, el Banco Mundial, BM, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Aquí hay que tener o hay que prestar suma atención en no confundir el Banco Mundial con BM con Banco de México, porque las dos tienen siglas muy similares luego en los documentos. Entonces hay que prestar mucha atención en este en particular, ¿sí? Pero, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional es un marco de cooperación económica. ¿Y qué es un marco de cooperación económica? Es una asociación de naciones, si así se puede definir, es una asociación de naciones que tiene como finalidad el apoyarse mutuamente de forma o de manera financiera para ciertas acciones específicas que van a permitir el desarrollo económico de una región o de una federación, ¿sí? Como había mencionado en la presentación, el Fondo Monetario Internacional actúa principalmente brindando recursos para promover o desarrollar la infraestructura económica de un país. Y aquí tenemos algunos aspectos que hacen énfasis en eso que les acabo de mencionar. El primero de ellos es promover una economía mundial sólida. ¿Cómo? Justamente mediante estos recursos que se obtienen, nuestros préstamos que se obtienen mediante el Fondo Monetario Internacional, nos va a permitir conservar y mantener una mejor balanza de pagos que nos hará más competitivos en el mercado internacional,
no va a permitir que fluctúe demasiado el mercado cambiario, la divisa, y por ende vamos a hacer una región más confiable para la inversión extranjera. El segundo, fomentar la cooperación monetaria internacional, como había mencionado hace un momento. Uno de los propósitos del Fondo Monetario Internacional es buscar la cooperación entre las naciones y que mediante el intercambio o el apoyo de estas se obtenga cierto financiamiento para poder desarrollar algún aspecto industrial en la región. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional a mayor desarrollo en infraestructura dentro de la región va a permitir de alguna manera que quizás eh, mayor cantidad de empresarios extranjeros inviertan en empresas mexicanas o busquen incursionar con su negocio, con su empresa dentro del territorio. Y esto va a permitir que tengamos una mayor participación en el extranjero. Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos. Como había mencionado hace un momento, al ser una asociación o marco de cooperación conformada por distintas naciones, cada nación tiene un tipo de cambio distinto, tiene una divisa distinta. Y sin importar cuál sea la divisa doméstica, el pertenecer o el participar dentro del Fondo Monetario Internacional nos va a brindar la oportunidad de tener una opción diversa de pagar ese financiamiento que obtenemos mediante el Fondo Monetario Internacional. Y por último, poner a disposición de los países miembros con dificultades de la balanza de pagos los recursos. Aquí entra lo que habíamos mencionado al principio de la balanza de pagos. Si tenemos una balanza de pagos deficiente con un mayor número de importaciones, al identificar que compramos ciertos productos al extranjero que bien podemos sustituir mediante la producción nacional, acudimos al al Fondo Monetario Internacional a solicitar financiamiento y de esta manera buscar equilibrar la balanza de pagos mediante la producción de esos productos que importamos y que se hagan dentro del territorio y ya no se compren al extranjero, ¿sí? Bien, ¿cuál es el objetivo del sistema monetario y financiero internacional? Como bien menciona, este concepto es velar por la estabilidad financiera y monetaria en el ámbito internacional de los recursos de la nación. ¿Y qué es el sistema monetario y financiero? Es el sistema de pagos internacionales y el tipo de cambio entre las monedas nacionales que hará factible el comercio entre países, fomentando así la estabilidad económica y previniendo, resolviendo la crisis de las naciones y fomentando el crecimiento y aliviando la pobreza, para lo cual se emplean tres mecanismos principales: la supervisión, la asistencia financiera y la asistencia técnica. Como había comentado hace un momento, el Fondo Monetario Internacional tiene como finalidad el brindar préstamos o financiamiento a ciertas naciones que lo requieren para poder desarrollar su sistema económico, su sistema industrial, y es justamente mediante estas tres últimas acciones. La supervisión. ¿Qué es lo que, bueno, mediante dicha supervisión se nos podrá brindar cierta asesoría o capacitación para poder identificar qué es lo que estamos haciendo mal de manera económica, de manera industrial dentro del territorio y poder remediarlo, subsanarlo y corregir esos errores. La asistencia técnica, brindándonos justamente capacitación
en cuanto a cómo mejorar quizás los sistemas de producción, cómo mejorar quizás las líneas de distribución. Y por último, la asistencia financiera, el préstamo de recursos económicos, ¿sí? Y aquí están ya de manera detallada justamente esos tres: asistencia técnica, política fiscal, asesoría en política fiscal, política monetaria y cambiaria, supervisión y regulación del sistema bancario y financiero, así como estadístico. La asistencia financiera, que es el préstamo que se da a los países miembros del Fondo Monetario Internacional y que se encontrará al margen de las maniobras comerciales y operacionales que generen ciertos problemas en la balanza de pagos y formulando justamente políticas de respaldo. ¿Cómo se gestiona y se organiza el Fondo Monetario Internacional? Este es, como ya mencionado, una asociación de naciones que se rinde cuentas mutuamente, ¿sí? Aquellas naciones que forman parte del Fondo Monetario Internacional se rinden cuentas de manera recíproca para que todos tengan conocimiento de cuál es el comportamiento que está teniendo cada una de estas, cuánto está solicitando de crédito, perdón, de préstamo, cuánto es lo que está pagando, para qué lo está invirtiendo. Su autoridad máxima es la Junta de Gobernadores, que es un grupo de representantes regionales que justamente va a fungir como tal para poder tomar ciertas decisiones en cuanto a quién se le presta y cuánto se le presta, ¿sí? Todas las naciones se reúnen una vez al año justamente para tratar los temas referentes al financiamiento solicitado o al apoyo solicitado y recibido, y cuál ha sido la aplicación de estos y cuáles han sido los resultados. Y por último, los 24 gobernadores o los 24 representantes que conforman el Comité Monetario y Financiero Internacional se reúnen 2 veces por año. Estos de manera particular es para determinar cuál es el comportamiento y la responsabilidad que están teniendo cada una de las naciones miembro en cuanto al apoyo solicitado y recibido, cómo lo están implementando y cuál es el nivel de compromiso o responsabilidad que tienen para retribuir ese financiamiento que están recibiendo. Por otra parte, el Banco Mundial. El Banco Mundial es una fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo, cuya misión es reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de la gente. Habíamos mencionado en la presentación que, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de igual manera brinda financiamiento, pero con el propósito de que éste sea aplicado para desarrollar o remediar alguna afectación derivada de algún aspecto natural o generado por el hombre, y que más que a eh, implementarse o aplicarse en el sector industrial o comercial, se destinará a la sociedad. Y como ese es el propósito, se apoya el Banco Mundial en 2 subdependencias, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Financiamiento. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, como bien menciona acá, centra sus actividades en los países de ingreso mediano y aquellos países con capacidad crediticia, ofreciendo préstamos con un bajo interés, créditos sin interés o bien donaciones a los países en desarrollo para proyectos de educación, salud, infraestructura, comunicaciones y algunas otras esferas. Y es aquí justamente donde entra lo que les mencionaba hace un momento. Como se dan cuenta, en la última parte del concepto, el financiamiento o el apoyo que se recibe por parte del Banco Mundial, por medio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en ninguno de los aspectos que aquí menciona está enfocado a industria, a comercio, sino más bien a brindar a la sociedad, a la comunidad,
cierto apoyo que le permita crecer como nación. Educación, salud, infraestructura, calles, puentes, edificios, hospitales, vías de comunicación, antenas, redes satelitales, carreteras y alguna otra esfera o algún otro aspecto que de alguna manera permita que la calidad de vida de los residentes de un país sea mejor. La Asociación Internacional de Financiamiento, esta apoya a aquellas naciones con mayor pobreza en el mundo, brindando de igual manera préstamos y créditos con intereses o sin ellos, y de igual manera donaciones para invertir sus recursos en proyectos que van enfocados justamente a los aspectos antes mencionados: educación, salud, infraestructura y comunicaciones. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la Asociación Internacional de Financiamiento y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento? Que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento está enfocada a naciones que, digámoslo así, están en vías de industrialización, con un ingreso medio, con ciertas industrias que sustentan la economía de un país, mientras que la Asociación Internacional de Financiamiento están enfocados a naciones en vías de desarrollo, naciones también catalogadas como tercermundistas. Y como bien podemos ver dentro de esta tabla, los países en desarrollo se encuentran convencidos de que para hacer crecer sus economías, lo principal es atraer oportunidades comerciales y aumentar el empleo dentro del territorio, para lo cual deberán desarrollar o implementar 4 acciones principales: fortalecer la capacidad de sus sistemas de gobierno y de la educación de sus funcionarios, crear infraestructura, aplicando sistemas jurídicos y judiciales que promuevan los negocios y protejan los derechos individuales y de propiedad, desarrollar sistemas financieros que sean suficientemente sólidos para respaldar desde microcréditos hasta financiamiento para grandes empresas de capital de riesgo, y por último, combatir la corrupción. Estos 4 aspectos no únicamente los busca el Banco Mundial, sino también otros organismos internacionales que, más allá de apoyar o promover el comercio, buscan promover la calidad y nivel de vida de los residentes de un país. Fortalecer la capacidad de sus sistemas de gobierno para evitar acciones ilícitas dentro del mercado comercial, que haya un control de las importaciones y exportaciones de un país, evitando así que entre mercancía ilícita o que genere alguna afectación económica o social a la comunidad. Crear infraestructura que nos va a permitir tener mayores y mejores canales de comunicación, y que estos estén respaldados justamente por los sistemas federales, jurídicos y judiciales, que nos darán el apoyo y el respaldo necesario para que las acciones que se realizan dentro del territorio sean lo más legales posibles. Y por último, el Banco Interamericano de Desarrollo es aquel que está enfocado principalmente al financiamiento multilateral entre distintas naciones para proyectos de desarrollo económico dentro del territorio, así como sociales e institucionales, y enfocados de manera específica a las naciones de América Latina y el Caribe, para que éstas ejerzcan en mejor y en mayor medida el liderazgo para sus procesos de integración regional. Que el proceso de integración regional no es otra cosa que conformar regiones comerciales que permitan agilizar y facilitar el intercambio de productos y de servicios dentro de las naciones, y por medio del Banco Interamericano entre las naciones de América Latina.
¿Cuáles son los dos objetivos o prioridades principales? Reducir la pobreza y promover la equidad social, así como lograr el crecimiento económico sostenible de las naciones. ¿Cómo? Mediante el intercambio comercial que éstas realizan a partir del apoyo o promoción que reciben dichas naciones mediante el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, chicos, de mi parte es todo por esta semana. Nos vemos la semana siguiente con el próximo tema. Buen fin de semana.